Este es el episodio 367 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal y quiero agradecer la oportunidad que me conceden de poder entablar una conversación en un lunes como este, que es el 13 de enero, en el cual estaba pensando o recordando acerca de este sábado porque le mandé un texto a mis hermanas en el cual les hacía el comentario de que los sábados se están convirtiendo en un día bastante difícil para mí porque es el día en que más recuerdo la separación temporal que tenemos de la vida de mamá cuando ella fallece este 19 de diciembre. Y ha sido un poquito difícil porque traer la memoria, aunque trae un gozo increíble, recordar y hablar de las cosas, que las frases, inclusive el abrazar o retomar los valores que nos enseñó, todo eso es hermoso, e inclusive el sentimiento de saber o la emoción de saber que está ante la presencia de Dios, todo eso es importante, pero a la misma vez hay emociones encontradas porque la realidad es que no está con nosotros físicamente, queremos verla, quisiéramos escuchar su voz otra vez, quisiéramos sentirla, estar con ella. Obviamente mis hijos también, ha sido una transición un poquito difícil y la pregunta que yo me hago, la pregunta que al pensar en esta transición de luto que estamos viviendo como familia, yo en lo personal, es cómo le hago para alinear, cómo le hago para, hasta cierta manera, fusionar lo que siento, que en este caso es un vacío, es algo que duele mucho en el corazón, alinearlo o fusionarlo con las verdades de la realidad, en el sentido de que otra vez ella, como muchos nos lo han dicho a través de estas últimas semanas, ella está en un mejor lugar, ella ya no tiene cáncer, ella ha sanado, todo eso es verdad, lo creemos, pero una vez más, ese sentimiento en el cual es un poquito difícil. Y yo quiero usar esta experiencia o esos momentos para recordar, y aquí es donde yo creo que esto es lo que me ayudaría o me ayuda a procesar todo esto, es de que tengo que recordar que yo no soy lo que siento, que yo no soy como individuo mis emociones. Y eso es importante porque otra vez estamos en una cultura en la cual constantemente nos dice, constantemente nos vende productos, nos enseña a través de diferentes medios, la industria del entretenimiento, los medios sociales, de que somos lo que sentimos. Inclusive hoy en día los sentimientos que tenemos eventualmente justifican las acciones que hacemos o que llevamos a cabo, lo cual otra vez es extremadamente importante esta conversación, porque al final de la historia no es solamente que no soy lo que siento, pero también tengo que entender que la verdad o la realidad no está definida por lo que yo pienso o lo que yo soy. Y todo esto lo menciono porque si lo baso exclusivamente en lo que yo veo, lo que percibo, mis sentidos y aún mi teología, aún la perspectiva que tengo de vida después de la vida, tiene que ser algo o la fuente, alguien o algo fuera de mí. Un agente forense, decimos en los términos de la Biblia. Todo esto es importante porque otra vez yo me encuentro en una situación y vivo una realidad como hombre, como persona, como padre, como hijo en este caso, donde si sigo perpetuando esta mentalidad o esta manera de ver la vida, donde soy lo que siento, yo siento que está causando daño extremo en nuestra generación. Y lo menciono desde un punto, por ejemplo, desde un punto de moralidad, que es un tema que es inevitable. Todos tenemos que hablar de la moralidad eventualmente. Y en este caso, pensar en la sexualidad del hombre, y eso lo uso como ejemplo, la sexualidad del ser humano. Cuando pensamos o creemos en esta mentira de que soy lo que siento, va a justificar la fornicación, va a justificar el tener una relación sexual antes de estar casado o fuera del matrimonio. El creer en la mentira de que soy lo que siento va a justificar el adulterio, va a justificar una relación sexual fuera del matrimonio y eventualmente va a justificar una relación homosexual. En otras palabras, el mundo constantemente me dice que en cuestión de la sexualidad no es tanto lo que hago, sino que es lo que soy. Entonces, como yo soy lo que siento, y en este caso siento atracción por una persona que no es mi esposo o mi esposa, como solteros, eso es fornicación. Si creo en esa mentira de que soy lo que siento y veo a una persona o siento atracción por una persona que no es mi esposa, como persona casada, eso es adulterio y no va a funcionar, no ha funcionado. O eventualmente la homosexualidad no funciona, no ha funcionado en el nombre de autonomía, en el nombre de que nadie me dice qué hacer, en el nombre de que merezco ser feliz, en el nombre de que, una vez más, yo soy lo que siento. Y bueno, la Biblia define en este caso la sexualidad
sexualidad no como lo que soy, sino la sexualidad es algo que hacemos. En otras palabras, no define mi identidad. Todo esto para mí es importante porque, otra vez, el pensar en lo que siento es importante y no minimizo los sentimientos, son extremadamente importantes, es parte de lo que nos hace ser humanos. Pero precisamente el día de ayer, cuando comentábamos o predicábamos el libro de Mateo, el capítulo 16, esta conversación de Cristo con los discípulos, donde Él les pregunta eventualmente: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Esta conversación va a llevar a un tema el cual ellos no quieren emocionalmente hablarlo, y es el tema precisamente de que Él tiene que partir de este mundo, que Él tiene que morir. Y son temas que no nos gusta hablar, son temas que vemos como algo trágico, lo cual lo es, como algo que en un momento dado, como en el caso mío, los sábados son difíciles porque recuerdo a mamá, porque siento la ausencia, siento ese vacío donde ya no la puedo ver, ya no puedo estar con ella. En fin, ahí es donde Cristo va a retar a los discípulos, porque cuando Él retoma la conversación de que Él tiene que partir, especialmente Pedro le va a decir: nunca te voy a permitir, basado en las emociones, permitir que te hagan daño, permitir que te ejecuten. Y Cristo le responde: apártate de mí, Satanás. En otras palabras, entiendo tu sentimiento, Pedro, entiendo que ustedes no han invertido 3 años y medio conmigo para que al final me vean como cualquier otro judío siendo colgado en un madero, crucificado por los romanos. Lo entiendo eso, pero aquí está la realidad. La realidad es que no somos lo que sentimos. Es parte de lo que somos, pero no define nuestra identidad. Por lo tanto, aquí es donde quiero regresar a lo que la gente me ha dicho. Y yo sé que la gente, en su buen corazón, aún en su buena teología, me tratan de alentar. El día de ayer, uno de los hermanos, uno de los pastores, vino a visitar la iglesia y me hizo el comentario. Me dice: hey, no pude estar contigo. Y gente nos ha acercado aún ayer y dice: no pudimos estar contigo en el funeral. Y me recuerdan acerca de ese lugar donde mamá está, cómo ya sanó, cómo es que está ella una vez más, sin dolor y todo eso, lo cual es cierto. Aquí está el reto, y aquí es donde hablo de esa verdad forense que tenemos que abrazar. Cuando pienso en la cuestión de mamá y pienso en su totalidad, pienso que, una vez más, por primera vez ella no conoce la influencia ni la presencia del pecado, por lo tanto no hay cáncer, no hay sufrimiento. ¿Qué si esta experiencia de entender de esa verdad central, sobre todo cuando Cristo le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro hace la afirmación de que tú eres el Cristo. Estoy hablando del versículo 16, Mateo 16, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra Cristo está implicando una afirmación que involucra más que sentimientos. Otra vez, los sentimientos son importantes. Cristo los experimentó, Cristo los manifestó, tanto el de luto, cuando en el caso de Lázaro, como en el caso de sentir ese coraje justificado cuando él entra al templo y se da cuenta de los vendedores que están ahí haciendo sus negociaciones en el templo. En fin, hay diferentes expresiones donde Cristo manifiesta emociones, pero es obvio que no se deja gobernar, porque Pedro, haciendo la afirmación donde es revelada por parte del Padre, no es una afirmación que Pedro simplemente tenía. Si lo dejamos en Pedro, la historia, Pedro es el tipo de persona que es algo colérico, que es algo temperamental, que es algo en el cual depende mucho de sus emociones, lo cual no le va a llevar a buenas cosas a este hombre. Esta afirmación es revelada por parte del Padre. Una vez más, un agente forense revela a él que quien Cristo es la persona que no va a ser solamente calificado para perdonar nuestros pecados, para perdonar las afirmaciones o las actitudes que tomamos basadas exclusivamente en sentimientos. Pero Cristo es la persona que tiene la habilidad también, no solamente de perdonar pecados, pero de transferir o acreditarnos su cristología, su vida como Cristo, como Mesías, como el prometido. Entonces, cuando pienso en la vida de mamá, y yo puedo en esta mañana afirmar, sin ninguna duda, sin ningún margen de cuestionar o de fluctuar en mi afirmación, de que mi mamá, la cual la conocí, conviví y fui parte de su vida por 47 años, porque son los años que tengo de vida, está basada no en que mamá aprendió a controlar sus emociones, no en que mamá aprendió a confesar estas verdades, pero está basado en una transacción legal. Y ustedes y yo sabemos que en cuestión de legalidad, la legalidad o transacciones legales lo que tiene como virtud es que no depende de circunstancias, de que independientemente que suceda, cómo nos sintamos o qué es lo que veamos, qué es lo que percibimos, la legalidad precisamente es legal, por eso es ley, porque las leyes no las violamos, las leyes no las podemos quebrar o romper, sino que ellas rompen nuestra vida, quiebran nuestra vida. Por lo tanto, la legalidad que mamá experimentó en su vida
es algo que sucedió antes de que ella muriera. Una vez más, ella está en el cielo, ella no conoce dolor, sufrimiento, está en su totalidad completa, sanada, pero ella experimentó eso dentro de las limitaciones que tenemos en la tierra antes de morir, porque ella, cuando entregó su vida a Cristo, precisamente experimenta la totalidad de su vida, la totalidad de lo que ella es, la totalidad de lo que es la persona de Cristo. Y en este caso, una vez más, cuando Pedro afirma que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está afirmando que los 33 años, la perfección de la vida de Cristo, sí, fue dada a nosotros en una transferencia doble. Cuando nosotros entregamos nuestro pecado a Cristo, confesamos nuestro pecado, afirmamos que Él tiene la habilidad de perdonar nuestro pecado, de que no son errores, de que no simplemente son resbalones que tenemos, es pecado, es rebeldía, es con propósito, es como le decimos con alevosía y desventaja. Esa es parte de la confesión. La totalidad de la confesión es cuando también afirmamos que ahora, así como le entregamos a Él nuestro pecado ese viernes y Él dice, expirado es, Él dice que ha terminado porque Él absorbió la maldad, Él absorbió el pecado del mundo. Ese domingo en la mañana, Él ahora manifiesta o afirma o recibe o celebra precisamente la justicia, la perfección de Dios, cuando Él no solamente vence el pecado, no solamente vence la muerte, pero al salir de la tumba victorioso, ahora Él hace una transacción legal donde Él nos entrega toda su perfección. Entonces, todo lo que estoy diciendo simplemente es esto, de que la afirmación que yo tengo con respecto a mamá estar en el cielo no es porque fue una buena mujer, porque fue cristiana, no es simplemente porque abrazó el evangelio, pero es porque cuando ella se hace presente ante la gloria de Dios, ante la presencia de Dios, ella está encarando eso. Mamá está encarándolo, viéndolo, accediendo a Él simplemente por la justicia, porque Cristo es Mesías, porque Cristo es lo que dijo que Él era, y especialmente porque Cristo transfirió o acreditó a ella su totalidad. ¿Por qué? Porque ese es el punto. Porque el Padre no recibe absolutamente a nadie excepto a Cristo. El Padre no amó absolutamente a nadie excepto a Cristo. Entonces el Padre ama al mundo, amó a mi mamá, me ama a mí, nos ama a nosotros, siempre y cuando el preámbulo sea la doble transacción legal, donde legalmente le entrego mi pecado a Cristo y legalmente Él me entrega sus 33 años de perfección en mí. La pregunta es entonces, ¿por qué todavía batallamos? ¿Por qué todavía sentimos ese vacío? ¿Por qué, si esa transacción legal ya la he vivido, ya la he experimentado, mamá la experimentó, por qué es que todavía sufrimos? ¿Por qué eventualmente moriremos? Bueno, la realidad es precisamente por eso. Todo eso sucede porque es para demostrarnos que aun cuando las circunstancias en un momento dado sean limitadas, porque vivimos en un mundo limitado, no altera la legalidad de esa transacción. Ahora, ¿cómo lo sé esto? Bueno, una vez más, lo sé porque eso en una mañana como esta me recuerda que esa transacción legal no es la garantía de que las cosas cambian. Esa transacción legal es la garantía de que aun porque las cosas no cambian, no es alterada. Y menciono todo esto porque en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio del vacío, en medio del cáncer, que es lo que mamá tuvo, yo tengo que recordar que lo que hace esa transacción legal de perdón y justicia, entrego y recibo, es que le da propósito al sufrimiento. Y el propósito del sufrimiento en este caso, una vez más regresando al pasaje, es que en Mateo 16 Pedro afirma y dice, tú eres el Cristo, tú haces esa transacción legal, y esa transacción legal lo que produce es que tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres más que simplemente un Mesías, tú eres más que simplemente la verdad, tú eres más que simplemente aquel que caminó en el agua, aquel que resucitó muertos, todo eso lo eres porque Pedro lo experimentó. Tú eres un miembro de la familia de Dios. Tú eres aquel que eres Dios hecho carne. Y menciono todo esto porque otra vez, para mí, en el hecho de mamá, el hecho de que ella está ante la presencia de Dios, el hecho de que no está entre nosotros, es de que para mí lo importante no es que mamá evitó el infierno. Para mí lo importante no es que mamá ya no tiene cáncer. Para mí lo importante inclusive no es que mamá está en el cielo. Para mí lo importante es que mamá está morando como hija del Dios viviente. Porque al final lo que obtenemos no es el cambio de circunstancias, las cuales cambian. Lo que obtenemos es una persona. Es el valorar esa relación de familia, la cual es como inició la conversación. La extraño y duele como hijo, la extraño como mamá. Pero ahora ella es parte de una familia que es eterna. En cuestión de los Muñiz, en cuestión del apellido, eso se acaba. Eso no es para siempre.
En el caso de mamá, ya no tiene hijos, ella está en el cielo, ya no tiene esa relación de esposo o de madre o de hijos. Ahora ella mora con el Padre Celestial. Mi nombre es Vidal y quiero agradecer esta mañana y orando para que esta semana sea de bendición para todos ustedes. Gracias.